Vamos a continuar con el ciclo Diálogo Cercano 2021. Ciclo que está organizado con el apoyo tecnológico y de difusión de la UNEQ TV y de Claxo TV. Estamos en la segunda temporada y hoy vamos a realizar la entrevista número 20. El tema de la entrevista de hoy es desafíos y disyuntivas de las políticas sociales. Y el entrevistado es Pablo Yáñez. Pablo Yáñez es parte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la CEPAL, con sede en México, Centroamérica, Cuba, República Dominicana y Haití, y actualmente es coordinador de investigación en esa sede subregional. Hola Pablo, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Qué gusto y muchas gracias a Claxo por la invitación, ¿eh? No, gracias a vos por haber aceptado esta invitación. Y vamos ya directamente a la primera pregunta. La primera pregunta, luego vamos a seguir presentando a Pablo, ¿no? La primera pregunta es, ¿cómo caracterizás, Pablo, a las políticas sociales que se aplican en América Latina actualmente? Bueno, primero tendríamos que partir de que tenemos una muy grande heterogeneidad en el grado de madurez y desarrollo del Estado social en América Latina. Por lo cual incluso pues se han hecho muchos esfuerzos de tipología del tipo de estados de bienestar o estados sociales que tenemos. Tenemos estados más inclinados a una lógica universalista. Tenemos muchos estados que están en una lógica que algunos llaman dualista, o Spin Anderson hablaba de conservador corporativa, en donde hay un conjunto de prestaciones sociales vinculadas al mundo del trabajo y el que no está en esas prestaciones sociales tiene otro nivel de acceso a bienes y servicios públicos. Y tenemos también pues una lógica muy residualista en la cual prácticamente tenemos un estado social mínimo, por así decirlo, con intervenciones focalizadas, transitorias, insuficientes, etcétera. A pesar de todas estas diferencias y estas desigualdades, encontraríamos que lo que tenemos es un estado social muy insuficiente para América Latina y que pues la pandemia lo ha venido a poner de manera clara y en blanco y negro. O sea, no solo estamos ante enormes dificultades para responder a los nuevos riesgos, desafíos, demandas sociales, sino que tenemos un rezago acumulado muy profundo. Y yo diría que este es un momento propicio para hacer un tipo de corte de caja y no solo analizar las políticas, sino analizar el régimen de bienestar. Es decir, lo que nos ha enseñado la pandemia con particular crudeza es que tenemos problemas estructurales en la manera como tenemos organizados nuestros regímenes de bienestar. Y es en ese sentido que habría que apelar a una discusión y a una toma de decisiones más en lógica histórico-estructural y ver cuáles son las grandes limitaciones, falencias, fallas estructurales que todo esto nos ha revelado. Y yo diría que además tenemos una brecha de bienestar. Es decir, cuando decimos, y esto es muy frecuente, que América Latina no es la región más pobre del mundo, sino la más desigual, parece que no nos ponemos a evidenciar suficientemente que en América Latina hay una distancia entre economía y sociedad muy grande. O sea, sociedades que tienen ya niveles de ingreso que en algunos lados las caracterizan como de ingresos medios altos, y en donde la distancia que existe entre el tamaño de la economía y el tamaño del bienestar es grande. Esto es, pensar que estamos en un óptimo en el cual pues no da para más por el tamaño de nuestras economías, etcétera, es un error. Realmente las sociedades latinoamericanas en una economía política del bienestar distinta, en una lógica de garantía de derechos y de redistribución más intensa, yo estoy seguro que podríamos tener niveles de bienestar más altos de los que actualmente disfrutamos. Entonces yo creo que hay heterogeneidad,
hay insuficiencia y hay rezago. Y es momento de discutir estos tres elementos. Pablo, las líneas de investigación de Pablo son el desarrollo y las problemáticas sociales, los derechos humanos, las políticas sociales, los pueblos indígenas de América Latina y del Caribe, entre otros temas, porque Pablo tiene una fuerte apertura destinada no solo a la gestión, sino también a la investigación. Ha publicado varios libros, muchos artículos y capítulos de libros sobre las temáticas que dije anteriormente. También hay que decir que es miembro activo del grupo de trabajo de Claxo, Pobreza y Política Social. Vamos a la segunda pregunta, Pablo. ¿Cómo ves en el contexto de la pandemia COVID-19 en América Latina, en ese escenario, cuáles son para vos los principales desafíos y disyuntivas de las políticas sociales actualmente? Bueno, son muy diversos, pero me gustaría apuntar algunos de ellos. Primero, tenemos un sistema sanitario rezagadísimo. El gasto público en materia de salud está muy por debajo de los estándares que requeriríamos. Tenemos servicios, además de insuficientes, en donde predomina una lógica de fragmentación muy seria. Y no es solo un problema de arquitectura institucional, es que es una fragmentación que jerarquiza el acceso. Es decir, que si eres un trabajador formal con buena seguridad social, tienes un tipo de atención médica. Si eres un trabajador en la economía informal, sin las prestaciones de ley, tienes otro tipo de acceso. Entonces hay una fragmentación que es una fragmentación jerarquizante y que tiene muchos elementos de exclusión. Tenemos un rezago muy fuerte en la atención de los determinantes sociales de la salud. Y en ese sentido también se ha ido presentando con diferentes características entre los países una tendencia a la mercantilización del acceso. Entonces, en ese sentido, la reconstrucción en clave universalista y de derechos del derecho humano a la salud o a la protección de la salud, si se prefiere, me parece que es una de las prioridades más inmediatas y en donde pues existe el ambiente político adecuado para plantearlo con toda seriedad. Es que si no es ahora, ¿cuándo? Cuando hemos visto las tremendas limitaciones en términos de nuestros sistemas de salud, pues lo mínimo que puede hacerse es pensar en cómo remontar las brechas de financiamiento, las brechas de atención, las desigualdades en el acceso, etc. Por otro lado, el tema de la inseguridad económica creo que se plantea con mucha fuerza. Esta además sigue siendo una crisis que ha afectado sobre todo a los trabajadores de menos ingresos y más desprotegidos. O sea, una de las peculiaridades en América Latina es que la destrucción de ocupación, si queremos llamarlo en términos amplios, ha ocurrido mucho en el llamado sector informal. Y esto ha revelado que la inseguridad económica de las personas, el no tener un ingreso garantizado, o en el caso de los trabajadores formales, un seguro de desempleo, etcétera, provoca que la propia gestión de una crisis epidémica se complica enormemente. O sea, no es lo mismo tener una población que tiene un ingreso garantizado y que se puede quedar en su casa, a tener una población que no se puede quedar en su casa y que tiene que salir a luchar por el sustento diario. La gran carencia del sistema de cuidados. Es decir, esto ha puesto nuevamente con muchísima fuerza que la carencia de un sistema de cuidados tiene repercusiones muy profundas sobre el bienestar de los hogares y se ha convertido en un factor de retroceso en la inserción económica de las mujeres y las condiciones de su inserción económica. Entonces, en ese sentido, el debate sobre la urgencia del sistema de cuidados me parece que va a adquirir mucha fuerza. Y algo de lo cual no hablamos mucho tiene que ver con la vivienda y la necesidad de políticas en lógica de vivienda adecuada, porque durante la pandemia, pues la vivienda se volvió polifuncional. Antes hablábamos mucho de las ciudades dormitorio y que la vivienda era solo un espacio para ir a dormir, y de repente, de la noche a la mañana, la vivienda se convierte en espacio de residencia,
lugar de trabajo, lugar de estudio para niñas y niños y lugar de cuidado para enfermos. Y se han puesto sobre la mesa las enormes limitaciones que tenemos en términos de contar con vivienda adecuada, con servicios de agua, de electricidad, la temática del hacinamiento hay que volverla a discutir, y la brecha digital. O sea, hogares que efectivamente tenían condiciones para continuar, ya fuera con actividades económicas o actividades de estudio por el medio que estamos utilizando ahora, y hogares a los cuales les fue muy difícil o prácticamente imposible. A mí me ha impresionado mucho la diferencia entre niños de hogares de ingresos medios y altos que tomaban clases por computadora y cada hijo tenía una computadora, de niñas y niños de colonias populares en las cuales tomaban clase disputándose el celular del papá o de la mamá. Entonces yo creo que estas brechas son brechas que están claramente planteadas. Entonces tenemos que pensar en una política social y en una política de protección social que no solo sea adaptativa a los cambios inevitables que se generan en las dinámicas sociales, sino que sea anticipatoria. Es decir, todavía nuestras políticas sociales son muy reactivas y en realidad la respuesta en la pandemia tuvo mucho esta característica. Se vino algo totalmente desconocido, pero no imprevisto, hay que señalar eso, y pues hubo que responder sobre la marcha con una serie de nuevas iniciativas, programas, ayudas, acciones, pero que evidentemente respondieron a una lógica muy reactiva y que además tienen el riesgo de convertirse en medidas transitorias, cuando en realidad habría que pensar en que el despliegue de nuevas iniciativas en materia social durante la pandemia no debiera ser un paréntesis, sino un nuevo punto de partida. Hubo expansión del gasto público en materia social, materia sanitaria, en materia de transferencias monetarias y otro tipo de programas. Pues no se trata de decir ya pasó la pandemia y volvamos al punto anterior. Más bien creo que tenemos que plantear que este debe ser un nuevo punto de partida del tipo de políticas sociales y de Estado social que hay que construir. Vos señalaste aspectos estructurales, aspectos coyunturales de la pandemia y que hay que tener una visión anticipatoria de los problemas y no anticipatoria y mantener esa política social anticipatoria. ¿Vos creés que va a ser posible que suceda eso en la mayoría de los países que vos estás estudiando de América Latina y el resto de América Latina? Bueno, en algunos países se están planteando ya reflexiones en esa dirección, y si tú te das cuenta, uno de los debates en materia de política social de coyuntura, porque tiene implicaciones de largo plazo, es el de si las medidas de emergencia deben ser solo de emergencia. Ahorita, pues, en el caso de la Argentina, por ejemplo, si el IFE debe ser por un mes, 2 meses, o debe irse pensando en algo más permanente. Es el debate que hay en Brasil sobre la renta básica. En el caso de México, por ejemplo, hay una diferencia que es importante, que es que las transferencias monetarias, las grandes, la de adultos mayores, se expandió antes de la pandemia, es muy interesante, en el 2019, tiene respaldo constitucional y es de carácter permanente. Pero el otro debate que ha habido en México es que si debe mantenerse la expansión que hubo en materia de salud. Para darles un dato, se contrataron de emergencia 50,000 personas adicionales. Se redirigieron fondos para la compra de vacunas, equipo, etcétera. O sea, creció sin duda alguna el gasto público en salud, en el caso de México, y el ofrecimiento que hay, el compromiso que adquirió el secretario de Hacienda es que esto debía ya ser parte del nuevo presupuesto de salud. O sea, que no se trataba de salir de esto y decir, pues ahí nos vemos, y hay un esfuerzo para contratar de manera permanente ahora a estas 50,000 personas. Y estoy hablando de una cosa muy grande, pero también limitada, porque las propias autoridades de la Secretaría de Salud estiman que el déficit de personal sanitario en México es de 200,000 personas. Y ahora de lo que se contrataron 50,000 para atender la pandemia,
pero la idea es que se queden como parte ya de el personal de salud. Es una especie de regularización de un gasto de emergencia. Entonces, yo creo que estos son muchos de los debates. Se empieza a discutir el asunto del sistema de cuidados y pues las políticas urbanas, las políticas de vivienda, la garantía de acceso a la educación y la necesidad de avanzar hacia algunas formas de seguridad económica para las personas. Yo creo que eso está ya sobre la mesa. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista. Como siempre aprendimos. Tenés un minuto más, una pregunta casi personal. En los 80, los urbanistas, los que estudiaban la ciudad, empezaron a producir una categoría que era algo así como ciudades para el automóvil. Y el automóvil invadió la ciudad y la ciudad en parte se rediseñaron el espacio público para el uso del automóvil. ¿Se puede vivir sin automóvil en las grandes metrópolis, particularmente en la Ciudad de México? Personalmente, ¿vos podrías vivir sin automóvil en la Ciudad de México? Bueno, yo creo que millones de personas en la Ciudad de México viven sin automóvil y viven en muchas de las colonias populares. O sea, pensar que todo mundo tiene un automóvil no es así. Los sectores populares, muchos carecen de automóvil y se transportan en los medios públicos. Pero en la Ciudad de México se puede vivir y se puede vivir bien sin automóvil. Estoy convencido. ¿Se puede vivir mejor sin automóvil? ¿O? Sí, definitivamente, definitivamente. Sobre todo si vives en las zonas más centrales de la ciudad, en donde hay una densidad de transporte público y alternativas de movilidad grandes, importantes. Y yo creo que otro elemento que hay que superar es este estatus ideológico del automóvil, como símbolo de movilidad y de prosperidad. Yo creo que en la medida que vayamos cambiando eso, poco a poco va a ser cada vez más utilizados los medios públicos de transportación. Y el otro elemento que es interesante, que está disuadiendo el uso del automóvil en la Ciudad de México, es el costo del estacionamiento, más que el costo de la gasolina. Es una cosa muy interesante. O sea, se han hecho estudios en donde pueden estar aumentando los precios de las gasolinas, eso en los años anteriores, y el uso del automóvil no bajaba. Eso significaba que se suprimían otros consumos para poder seguir teniendo el gasto en gasolina. Pero lo que sí disuadía era carecer de estacionamiento y el costo del estacionamiento. Pero claro que se puede vivir, ¿eh? Y yo creo que la Ciudad de México tendría que ser una ciudad cada vez más caminable. Hay mucho que ver, mucho que hacer, hay un clima agradable, adecuado. A mí me parece que una ciudad en la que se puede caminar es muy importante y además se ha estado impulsando mucho el uso de la bicicleta también. La avenida más larga de América Latina, es la avenida Insurgentes, son 35 kilómetros más o menos, pues tenía 4 carriles para automóviles, ahora tiene 2. Un carril está confinado para el Metrobús y otro carril está confinado para el uso de la bicicleta. Entonces, poco a poco, ahí se va y ahora se acaba de inaugurar de manera muy exitosa el cablebús en Iztapalapa. Entonces, antes... ¿Nos podés contar, tenés automóvil o no tenés automóvil entre nosotros? Yo no, mi esposa sí. Bueno. Pero lo utilizamos sobre todo cuando salimos de la ciudad, pero no para la vida cotidiana. Bueno, Pablo, ojalá nos veamos pronto presencialmente. La verdad que ha sido un gusto tenerte en este ciclo de entrevistas y ojalá nos veamos pronto. Claro que sí, y muchas gracias y seguimos dando vuelta a una reflexión indispensable. Muchas gracias, Pablo. Siempre interesante, siempre se aprende con vos. Bueno, cerramos esta entrevista, volviendo a agradecer al apoyo tecnológico y de distribución de la Universidad Nacional de Quilmes TV y del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales TV para la realización de este programa. Muchas gracias, Pablo, nos vemos pronto. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.